En este video del curso de Geometría Analítica vamos a empezar con el estudio de las cónicas. Y antes de ponernos a hacer operaciones algebraicas con ellas, quiero mostrar cuál es la relación que hay entre las cónicas desde un punto de vista de cortes en un cono con la definición analítica de relaciones entre las distancias de puntos a focos y puntos a directrices. Las cónicas toman su nombre de que se pueden obtener a partir de cortes en un cono. Se obtiene una elipse cuando se corta un cono mediante un plano inclinado, de manera que la inclinación del plano, este ángulo, sea menor que el ángulo de la generatriz del cono, que es este. Se obtiene una parábola cuando el plano corta al cono y la inclinación del plano es la misma que la inclinación de la generatriz del cono. Y se obtiene una hipérbola cuando la inclinación del plano de corte es mayor que la inclinación de la generatriz del cono. En este dibujo el plano es vertical, pero no necesariamente siempre es así. Y observamos una cosa: en el caso de la hipérbola, como este plano tiene un ángulo mayor que la generatriz del cono, corta al cono aquí abajo y también aquí arriba. Por eso ponemos los conos invertidos, porque posiblemente también haya cortes en la parte de arriba. Si en la red buscamos la palabra cónicas, aparecen una cantidad enorme de imágenes en las cuales hay planos que cortan a conos. Unas de ellas francamente muy bonitas, entonces pues vale la pena que lo vean. Esta que tenemos aquí es la portada de una versión antigua de nuestro libro de Geometría Analítica. Ahora, hay veces que el plano, por su posición o por su inclinación, corta al cono de manera que da ciertos casos particulares. Por ejemplo, si el plano es horizontal, es decir, es perpendicular al eje del cono, entonces el corte, en vez de ser una elipse en el sentido estricto, es un círculo. Otro caso particular es cuando el plano corta a los conos y el vértice de los conos pertenece al plano. En este caso, lo que se obtiene es, en vez de una hipérbola, se obtienen dos rectas que se cortan. Si el plano tiene una inclinación menor que el ángulo de la generatriz del cono y este corta a los conos pasando por el vértice, entonces lo que se obtiene es un único punto. Y este último caso, tenemos un plano que tiene exactamente la misma inclinación que el cono y también el vértice del cono está en el plano. El corte del cono con el plano es una única línea recta. A estas figuras les llamamos algunas veces cónicas degeneradas. Y es importante conocerlas porque las ecuaciones cuadráticas con las cuales vamos a trabajar en estos próximos videos pueden dar origen a este tipo de figuras. También pueden obtenerse algunas cónicas cortando un cilindro en lugar de un cono.
Por ejemplo, si cortamos un cilindro con un plano inclinado, lo que obtenemos es una elipse, como en este primer caso. Si el plano es horizontal, es decir, es perpendicular al eje del cilindro, lo que se obtiene es un círculo. Si el plano es vertical, puede ser que corte al cilindro en dos rectas paralelas, o en el caso en el que sea tangente, se va a obtener una única recta vertical. Estas, aunque no son cortes de cono, también son lugares geométricos que corresponden a las ecuaciones de segundo grado. Observen que esta no se obtiene en ningún caso como cortes de cono. Por otro lado, las definiciones modernas que encontramos de las cónicas tienen que ver con puntos llamados focos y puntos que se mueven en la cónica y que satisfacen ciertas condiciones de distancia. Por ejemplo, si un punto está en una elipse, entonces la suma de las distancias del punto a los focos es siempre la misma. No importa en qué lugar estemos, digamos, la suma de las dos longitudes es constante. Esta figura es fácil hacerla clavando dos tachuelas, después tomando un hilo y estirando el hilo y poniendo el lápiz en esta posición para dibujar la elipse. La hipérbola satisface la siguiente condición. Tenemos nuevamente dos focos y un punto en la hipérbola, pero ahora lo que sucede es que la diferencia de las longitudes es la que es constante. Es decir, esta longitud que va de F1 a P menos esta longitud que va de P a F2 siempre es constante, no importa en qué lugar de la hipérbola estemos. Si pasamos el punto al otro lado de la hipérbola, ahora tenemos esta longitud menos esta longitud es constante en todo este lado de la hipérbola. Finalmente, la parábola satisface la siguiente condición. Tenemos un punto que se llama foco, una recta que se llama directriz y un punto en la parábola. En este caso, lo que tenemos es que la distancia del punto al foco es igual a la distancia del punto a la directriz. Y lo que quiero ver ahora es la relación que hay entre la idea clásica de las cónicas, es decir, planos que cortan a conos o que cortan a cilindros, y lo que acabamos de ver en términos de distancias en los tres casos de las cónicas. Vamos a recurrir a una construcción que se llama esferas de Dandelin. Lo vamos a hacer tanto en el cilindro como en el cono. Es más fácil empezar con el cilindro. Pensemos en un cilindro como si fuera un bote donde se guardan las pelotas de tenis. Así las venden en las tiendas de deportes. Y cortemos el bote con un plano inclinado. Ahora, lo que vamos a hacer es meter por la parte de arriba del cilindro una pelota hasta que toque al plano inclinado en algún punto. Ese punto le vamos a llamar F1. Y también vamos a meter una pelota por la parte de abajo hasta que toque también al plano inclinado, en este punto que le vamos a llamar F2.
El plano, al cortar al cilindro, generó una elipse, es esta línea roja, que es la intersección del plano y el cilindro. Lo que quiero ver es que para cualquier punto B de esa curva, la distancia de B a F1 más la distancia de B a F2 es constante. No importa en qué lugar estemos de la elipse. Observamos que la pelota, al estar metida en el cilindro, toca por la parte de adentro al cilindro en un ecuador de la pelota. Este punto P que está dibujado aquí está en el ecuador de la pelota de arriba y este es el ecuador de la pelota de abajo. Si trazamos a partir de B una recta vertical y nos fijamos el punto en donde toca al ecuador de la esfera de arriba y le llamamos P1, y nos fijamos el punto en donde toca al ecuador de la esfera de abajo, a ese punto le llamamos P2. Observen que si movemos el punto B alrededor de la elipse, pues estos puntos caminarán en su respectivo ecuador, pero siempre la distancia de P1 a P2 va a ser la misma. Así que no importa en qué punto esté yo de la elipse, si me muevo hacia arriba hasta que corte al ecuador de arriba y me muevo hacia abajo hasta que corte al ecuador de abajo, esta distancia es la misma que la distancia entre P1 y P2. Voy a borrar los garabatos. Ahora observemos una cosa. Este segmento de B a P1 es tangente a la pelota. Y este segmento de B a F1 también es tangente a la pelota. Si lo viéramos desde un lado, digamos como desde aquí más o menos, veríamos el punto B, el segmento de B a F1 y el segmento de B a P1. Como estos dos segmentos son tangentes a la pelota, la distancia de B a F1 es igual a la distancia de B a P1. Es decir, estas dos distancias son iguales. Entonces, pues ya nada más vamos a sustituir aquí. La condición de que B esté en una elipse es que la suma de las distancias a los dos focos sea constante. Pero observamos que la distancia de B a F1 es lo misma que la distancia de B a P1 por esta figura, y similarmente abajo la distancia de B a F2 es la misma que la distancia de B a P2. Esta distancia es igual a esta distancia. BF1 más BF2 es lo mismo que BP1 más BP2. Pero como observamos hace rato, la distancia de B a P1 más la distancia de B a P2 es igual a la distancia de P1 a P2, es decir, es la distancia entre los ecuadores de las dos pelotas. Así que los focos de esta elipse inclinada son exactamente los puntos en donde las pelotas tocan al plano, la pelota de arriba en este punto y la pelota de abajo en este otro punto. Vamos a ver qué pasa cuando en vez de tener un cilindro lo que tenemos es un cono. El argumento es casi igual. Vamos a tomar un plano que corte al cono y que esté con una inclinación menor a la generatriz del cono.
Imagínense que tenemos aquí entre el plano y el vértice del cono, tenemos una esfera lo más grande posible. Entonces, por un lado va a tocar al, al plano en un punto que le llamo F1 y por otro lado va a tocar al cono en un círculo que en este caso ya no es un ecuador, sino es digamos un paralelo como en la Tierra. Este círculo está más al norte que el ecuador de la esfera que anda por aquí. Similarmente, si meto una pelota lo más grande posible por debajo al cono, esa pelota va a tocar al plano en este punto F2 y va a tocar al cono en este círculo que otra vez no es un ecuador, sino que es un paralelo como en el caso de la Tierra. Digamos, imagínense el trópico de Cáncer. El ecuador anda por aquí. Ahora necesitamos ver que la distancia de B a F1 más la distancia de B a F2 es constante. Y observamos nuevamente que si desde el punto B trazamos una recta desde B hasta el vértice del cono, esa recta va a tocar al círculo que tenemos dibujado aquí en un punto P1 y al círculo de la esfera de abajo en este otro punto. Nuevamente, la distancia entre P1 y P2 es siempre la misma, no importa en qué lugar de la elipse se encuentre el punto B. Si el punto B está por acá, entonces tendría que trazar la recta de aquí a acá y tendría yo el punto P2 por aquí y el punto P1 por acá. Y entonces, como en el caso del cilindro, el segmento de B a F1 es tangente al círculo y el segmento de B a P1 también es tangente al círculo, así que estos dos segmentos miden lo mismo. Por la perspectiva, aquí no se ve muy bien, pero es la distancia de B a P1 es lo misma que la distancia de B a F1. Y por el mismo argumento, la distancia de B a F2 es igual a la distancia de B a P2. Y ya sumamos igual que antes, la suma de estas dos distancias de B a F1 más de B a F2, sustituyo esta distancia por la que es igual, B a P1, esta distancia por esta que es igual, B a P2, y la distancia de B a P1 más la distancia de B a P2 es la distancia de P1 a P2, que no depende otra vez de la posición de B en la elipse.